Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo panel de conversación Tanto Monta. Hoy hablaremos sobre folclore chileno. Mi nombre es Rosario Corbalán, soy investigadora de la editorial Tanto Monta y quiero pasar inmediatamente a presentarles a los dos grandes invitados que tenemos hoy día. A mi derecha está Carmen Luisa Letelier, ella es profesora de canto, Premio Nacional de Artes Musicales el año 2010. Estudió pedagogía en la Universidad Católica y luego canto en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ella ha sido docente tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Chile y ha participado en diversos conjuntos musicales, entre ellos el conjunto de música antigua de la Universidad Católica. Muchas gracias, Carmen Luisa, por acompañarnos. Muchas gracias. Nos acompaña también Ibaín Eltit, es poeta y folclorólogo, una palabra muy novedosa. Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile, es presidente de la Revista de Folclore Chileno y de la Sociedad Bach. Director de la Revista Folclore. Ya, y presidente de la sociedad. Y actualmente estudia, y esto lo tengo que leer claramente, composición, armonía, contrapunto y solfeo con Moa Edmunds. Muy bien, quiero empezar preguntándole a los dos, que algo ya nos adelantaban, una pregunta algo biográfica, que es cómo empieza su aproximación al folclore chileno y cómo se va forjando esto, que por lo que sé en el caso de ambos es más que una vocación simplemente profesional, sino como más una vocación que permea otros aspectos de su vida. Vamos a empezar con usted, Carmen Luisa. Bueno, el folclore yo lo conocí desde muy chica en el campo. Nosotros vivíamos en Apuleo, que era una zona muy rica de folclore. Y mi papá, como era músico, se interesaba mucho por el folclore y siempre estuvo tratando de conservar y de que no se perdiera, porque el folclore es una cosa absolutamente de transmisión oral. O sea, si la persona que sabe los cantos y que sabe las cosas no quiere decirlas o se lo olvidaron o se murió, se acabó, ¿no? Entonces siempre tuvo mucho interés en conservarlo, en entusiasmar a las señoras que cantaban, que no dejaran de hacerlo, regalarle cuerdas para la guitarra, tenerle la guagua mientras cantaban para que no dijeran que no podían cantar. Y nosotros pasábamos muy metidos en la vida de fiestas, digamos, de la gente del campo, y en ese tiempo, cuando yo era más chica, habían velorios de los angelitos en que se cantaba, había los parabienes de los novios y los matrimonios se cantaban la noche entera, cantaban parabienes de los novios, había muchas fiestas, muchos rodeos, muchas ramadas, entonces todo el tiempo había fiestas y el folclore era lo que animaba eso. En ese tiempo las radios como que no existían mucho, lo otro que se oía mucho en el campo era lo mexicano, que era lo más folclórico que había también, pero fuera de eso no había otra cosa. Entonces nosotros nos criamos escuchando y practicando el folclore y cantando nosotros y bailando cueca y después, cuando estuvimos un poco más grandes, tuvimos la oportunidad de conocer a Violeta Parra por estas mismas razones. Mi papá se hizo muy amigo de ella, estuvo en la casa, yo tuve clases con ella, en fin, iba a su casa y me enseñaba canciones, me enseñaba cosas durante un tiempo. Miguel, mi hermano, se dedicó a transcribirle en música sus composiciones porque ya no sabía música, entonces también corría el peligro que se perdieran o que se las robaran, que era mucho peor, que lo robaron mucho. Y tú no puedes demostrar, si no lo tienes escrito, cómo demostrar que esa canción es tuya, ¿no? Y así que estuvimos, como te digo, siempre hemos estado muy cerca. Después yo me derivé por el otro lado, nada que ver, me fui a la música clásica, mi hermano Miguel igual, todos nosotros. Y después he vuelto a tener mucho contacto de nuevo con la Violeta Parra, porque en el gobierno de Piñera me nombraron como presidente del directorio del Museo de la Violeta Parra. Perfecto. Que terminó tan mal después del 18 de octubre, que lo quemaron 3 veces. Bueno. Ahí usted ya no estaba... Yo estaba todavía ahí, yo estaba ahí hasta que después esto se quemó, se acabó, se guardó todo en unos subterráneos de la Chile, y después la familia Parra decidió llevarse todas las cosas de ese museo a la Católica. Y ahora están a punto de recibir en la Católica toda la donación de las cosas que estaban en el museo de acá. Perfecto. Este museo de acá está funcionando no sé dónde, porque no se ha hecho nada por reconstruir el edificio que se quemó. Hay un seguro, pero no sé, yo ya le perdí el contacto al asunto, ya no estoy ahí, así que no sé, veo que no pasa mucho. Perfecto, pero entonces un motivo más familiar también, bueno, sí. Estoy adelantando la respuesta de entonces de esto te fijas, tomé contacto con Ibaín, que está interesado directamente en el asunto del folclore,
Y por ahí coincidimos y bueno, y él es el motor de todo este asunto que ha rehecho, digamos, la sociedad del folclore chileno, y ahora te puede seguir contando él de ahí para adelante. Bueno, sí, agradecer igual también el espacio a Tanto Monta, la instancia, siempre creo que es bueno dialogar y conversar. Yo diría que mi respuesta es doble. Por un lado, claro, hay una cuestión personal familiar, algo adelantábamos tras bambalinas que a nivel familiar, por la redundancia, mi abuela era cantora campesina, era de la zona de Cauquén, era alfarera, etcétera, tocaba el arpa, tocaba el pandero, la guitarra, y de alguna manera familiarmente un poco también se empieza a desplegar eso a los demás, ¿no? Entonces había un vínculo, o hay un vínculo, a pesar de que ella ya no está en este plan, familiar, de tocar el arpa y algo que también yo hago, y ahora también he retomado el pandero, que era algo que me metió en las cuecas, y que de alguna manera de un tiempo a esta parte lo hemos como traído de vuelta al presente, porque por mucho tiempo, como tú muy bien decías, yo estudié literatura en la Universidad de Chile, y ahí está la segunda parte de mi respuesta, es decir, la investigación. Más o menos el 2014, que yo entro a la Facultad de Filosofía y Humanidades, yo le hago una pregunta a María Eugenia Góngora, profesora decana en ese tiempo, doctora también en letras, una serie de temáticas, miembro número de la Academia Chilena de la Lengua. Le pregunto, profe, acá hay si yo quiero saber de literatura popular, de folclore, qué sé yo. Y me dice, usted está equivocado, me dice, esta no es la carrera. Me dice, probablemente, y eso se convierte como en una especie de vaticinio, ¿no? Probablemente Bernardo Subercaseaux es el que le pueda dar algunas luces de eso. Bueno, cuento corto, pasan los años, qué sé yo, voy terminando, y después, claro, raya para la suma, hago mi tesis con Bernardo Subercaseaux. Entre medio de eso, ella me dice, pero tome contacto con la hija de Oreste Plat, la maestra Karen Plat Miller Turina, que la profe Carmen Luisa la conoce también hace muchísimo tiempo. Y ella, de alguna manera, yo le digo así como tomando un modismo del Chile antaño, ella me toma, digamos, y me empieza a meter o a vincular en todas estas cuestiones ya más intelectuales, más literarias. Por supuesto, su padre, el folclorólogo, escritor y gestor cultural Oreste Plat, muy rigurosa, muy precisa en toda la cuestión, en lo que se llama la investigación folclorológica. La folclorología finalmente es el estudio del folclore, pero Plat lo que hace era como remarcaba sobre remarcar, es decir, usted investiga sobre el folclore entre sí mismo. Y en paralelo, eso creo que puede ser para el resto de la conversación también, en paralelo, 2017 más o menos, Gabriel Salazar sale de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile por temas varios. Pero yo a él ya lo conocía, nos conocíamos como de pasillo, qué sé yo, y de pronto empezamos a intercambiar conversaciones, correos, juntas y qué sé yo. Y ahí yo le digo, profe, yo quiero aprender de la historia social. Empezamos un poco con ese vínculo. Me voy a adelantar un poco algo más después, pero el 2021 nosotros reorganizamos, reconstituimos más bien la Sociedad de Folclore Chileno, al alero de que se cumplían los 25 años tras el deceso de Oreste Plat, que fue el 24 de julio del año 96 en Santiago, y no habían instituciones, salvo la Biblioteca Nacional o algunas cosas de la Academia Chilena de la Lengua, que hicieran mayor alcance. Entonces de ahí, inicialmente, los dos pilares son precisamente las dos personas que en el folclore son mis maestros, que son Gabriel Salazar y Karen Plat. Después la música, bueno, va a ser Carmen Luisa Letelier. Pero de ahí, claro, se fueron sumando otras personas, como la misma profe Carmen Luisa, como Luis Orlandini, como José Bengoa, como Carlos Zamora, como Leonel Yelaf, por ejemplo, como René Nostroza, cantor campesino del sur, folclorista también. Y una sociedad de folclore chileno, lo podemos comentar después, pero que también tiene en sus anales a otro, además de Eugenio Pereira Salas, a otro historiador notable como era Ricardo Donoso Novoa. Perfecto. Van apareciendo muchos personajes interesantes, algunos los he escuchado, otros no. Ya les voy a preguntar sobre algunos de ellos. Pero quería preguntarles sobre algo que a los dos les he escuchado decir. Bueno, a usted decir, y a ti lo leí por ahí que lo habías dicho en algún lado, que es que ambos han dicho que el folclore es mucho más que la música o los bailes de un país. Entonces me gustaría preguntarles si pueden ahondar un poco en esa idea y también hasta dónde, si nos pueden explicar hasta dónde llega el folclore, porque obviamente también tiene
alguna delimitación. Si quieres, partimos con usted, Carmen Luisa. Bueno, yo creo que el folclore es toda la manifestación, cualquier manifestación popular, digamos, de transmisión oral, que no sea académica, de costumbre, de modos de vida, no solamente de canto y de baile, de escritura, de poesía, de alfarería, digamos, todo lo que significa la manera de vivir, todo lo que significa una cultura popular de un pueblo. Y creo que en Chile, en todas partes del mundo, pero en Chile especialmente, está terriblemente amenazada por varias razones. Primero porque el sentimiento popular chileno y el modo chileno, yo tengo la impresión de que es algo muy tenue, muy frágil. ¿Ah? Yo escribí en alguna parte un artículo que decía, fíjate, si tú te fijas los animales chilenos, los pumas son tímidos, los pudú, ¿para qué hablar? Los chercanes se aterrorizan, las culebras desaparecieron, las arañas desaparecieron. Frente a otros, ahora llegaron los loros argentinos, desaparecieron todos los pájaros chilenos. Los árboles, si tú pones un quillay y pones un álamo, ¿qué hace el álamo? Crece y el quillay hace así y se pone así y se queda chiquitito. ¿Ah? El folclore chileno yo creo que es lo mismo. Era una cosa tan delicada, la gente de campo chilena era tan delicada, tan fina, que llega un folclore más, como ponte tú, como la cumbia. Antes yo te digo, se bailaban cuecas en la fonda y se bailaban corridos mexicanos, así yo sabía mucho. Pero llegó la cumbia y se acabó todo, porque la cumbia es infinitamente más rítmica, más fuerte, los venezolanos son más grandes. ¿Ah? Entonces nosotros nos chupamos todas las costumbres antiguas, la celebración de los santos, por ejemplo, que antes era tan importante que te llegaba el regalo, una bandejita con una torta, con una cosa. Hoy día los niños que se les celebran los cumpleaños, tú le dices al niño, hoy estás de santo, hoy día, ¿qué es eso? Te dice. No sabe. Todo lo que eran costumbres chilenas han padecido este empuje de lo extranjero, que es más fuerte, más brillante o más no sé qué, y nosotros no tenemos fuerza para mantenerlo. Porque si tú vas a México, nosotros somos mucho más norteamericanos que los mexicanos están ahí. Yo cuando fui a México dije, ¿cómo será la influencia de Estados Unidos en México? ¡Qué horror! Si en Chile estamos comiendo McDonald's, ¿cómo será? En México no hay McDonald's. Pero ¿Por qué? Porque nuestra cultura no es que sea pobre, es tímida, es muy tímida. Perdón que le interrumpa, pero a la vez el folclore chileno nace también de un sincretismo. Sí, claro. Es incompatible la idea de mezcla de culturas con folclore, porque quizá en un futuro vamos a tener, o quizá esto es imposible, usted me dirá, pero vamos a tener un nuevo folclore que va a nacer precisamente de la mezcla de la cultura chilena con otra. Puede ser, pero está muy abogado. Hoy día en las poblaciones se celebran los baby shower, las niñitas se disfrazan de Barbie. No sé la cultura chilena por dónde va, francamente. Yo tengo algunos matices. Yo creo que, por ejemplo, hay dos elementos que a mí creo que hay que poner arriba de la mesa. Uno es la academia, o la universidad, entendiendo cómo se hace cargo de eso. Es decir, lo conversábamos también hace un rato, ¿no? Por un lado, el visionario espíritu de Domingo, al crear, no sé, más de 40 instituciones en distintos órdenes. Nosotros lo hemos hablado con Jimena Santa Cruz, que es la neta mayor de Domingo, que para mí quien mejor lo conoce, antes y ahora, digamos. Y claro, es decir, tú le decías, bueno, Domingo, usted compone folclore, que tiene por lo menos unas 6-7 horas y algunas que vamos a estrenar ahora a fin de año. Y claro, si no era su prioridad, pero tú le preguntabas y el hombre te sabía el canto lodino, te sabía la paya, te sabía la métrica, te sabía las papas, te sabía la siembra, te sabía la cosecha, te sabía una cantidad de datos increíble, corroborado por Jimena. Entonces, y él fue capaz, por supuesto, de hacer de generar este Instituto de Investigaciones Folclóricas, o Instituto de Investigaciones de Folclore Musical, como le llamaba Filomena Salas González, gestora cultural y su segunda esposa. Entonces, desde ese punto de vista, él, dentro de la Chile, logra mover esos hilos, genera esto, y después finalmente eso se anexa como una sección, digámoslo así, al Instituto de Investigaciones Musicales, que después dirigió Vicente Salas Vius desde el 47-48 hasta que se murió el 2 de septiembre del 67. Entonces, claro, esa va a ser la primera y para mí la única manera que la Universidad de Chile particularmente se hace cargo del folclore, y que después, como nunca, yo creo que nunca más lo hizo. Nunca más. Literalmente. Y claro, tienes algunas cosas, no sé, la Universidad Católica, lo que hizo el profesor Gastón Soulet,
con el Instituto de Estética, algunas cuestiones con Margot Loyola, la Universidad Católica del Paraíso, pero son cuestiones muy focalizadas, no es algo como a nivel de política de Estado o a nivel de una universidad, como por ejemplo, no sé, el caso de la Universidad de Buenos Aires, donde hay líneas temáticas de folclore, o en Bolivia, por ejemplo, que se creó, no recuerdo cuántos años tiene, pero contemporáneo, digamos, el MUSEF, que es el Museo de Etnología y Folclore, que hasta el día de hoy lo dirige su principal líder, que es Elvira Espejo, ¿no? Una investigadora muy importante. O sea, ahí hay un tema académico importante e investigativo. Y por otro lado, es también quiénes son al final los investigadores del folclore, y recogiendo lo que tú decías, precisamente, claro, o sea, yo creo que el folclore chileno tiene tres matices, o tres afluentes: la española, los pueblos originarios, entiéndanse todos los que están ahí, no solamente los mapuches, porque hay más allá de los mapuches, con todo lo que los respeto. Y por otro lado, una corriente que para mí gusto también se ha invisibilizado, que es la corriente africana. Porque hay también, hacia atrás, hay registros. Carlos Lavín, que sin ir más lejos, en el año 46 publica un libro que se llama La Chimba, donde se hace cargo de eso, de ese sincretismo, como tú muy bien lo señalas. Pero eso nos desprende también un tercer elemento, que es quiénes son los investigadores. Es decir, esto no parte con Oreste Plan, no parte con Domingo, no parte con Lavín, o incluso, digámoslo, Alfonso Letelier Llona, que también tiene algunos textos donde aborda un poco el folclore, quizás desde el villancico, pero también lo hace. Esto parte con Eduardo de la Barra a finales del siglo XIX, después con Lenz, Julio Vicuña Cifuentes, qué sé yo, bueno, otros más que son Tomás Lago, Oreste Plat, y una corriente que incluso está un poco más para afuera, como Aureliano Oyarzún, o algunos cronistas del siglo XIX, como pueden ser Gustavo del Rosales o Daniel Barrogrés, más bien en el teatro, ¿no? Entonces hay una línea también como de investigación que, no sé, si lo traemos más acá, después María Esther Greve en la Universidad de Chile, Luis Mirino Reyes, padre del musicólogo Luis Mirino Montero, desde la literatura, Diego Muñoz desde la poesía popular, desde la lira, Gabriel Salazar, desde algo que también nosotros hemos empezado a desarrollar con el profe, que es más bien desde el folclore social, por supuesto Karen Platt Miller Turina, el profesor Gastón Zulete, así creo que hay una línea también. Justamente nombraste el folclore social, que ha sido una de tus líneas de investigación, junto también con el profesor Gabriel Salazar, si no me equivoco. Me imagino que lo has investigado mucho tiempo y por lo tanto es difícil de explicarlo en breve, pero quizás explicar qué es cuáles son las ideas centrales de esta teoría del folclore social. Sí, a ver, el folclore social y tiene que ver también con la revista Folclore Chileno, que va a ser publicada ahora el 1 de diciembre, que hay un artículo que se llama Introducción al folclore social que escribí yo. Se hace cargo, por un lado, de todas esas expresiones folclóricas que están en estos grupos que no responden como al orden oficial, o derechamente que no han sido objetos de investigación. Por ejemplo, las sociedades protectoras de obreros de la antigüedad, las cooperativas, la sociedad de socorro mutuo, incluso los sindicatos, las poblaciones, algún folclore incluso más asociado a la FOCH, que era la antigua Federación Obrera, ¿no? Y eso también responde a ciertos elementos que están dentro del folclore social, como por ejemplo esta idea de lo contracanónico, y lo contracanónico obedece a ciertos personajes que no pensaban como el discurso oficial y que de alguna manera emplean o hacen valer o difunden sus ideas a partir de las instituciones oficiales. Perdón, un segundito, hay como una correlación con la forma de hacer historia de Salazar. Sí, claro, por supuesto, pero, y ahí es muy interesante eso, porque efectivamente el folclore social, y esto ha sido un debate también que teníamos inicialmente con el profe, que el folclore social no es como el hermano chico o una extensión de la historia social, ¿no? Porque la historia social, claro, en términos muy simples o de una manera ya mucho más concreta, sintética, es como la historia desde abajo, ¿no? Sobre todo ese libro de historia desde abajo, desde adentro, etc. Y que después permea toda su obra. El folclore social de alguna manera también responde a formatos más colectivos, a formatos más sociales, a formatos mucho más incluso comunitarios, pero lo comunitario más no necesariamente partidista, ¿no? Porque claro, si decimos que es filosófico o ideológico, yo creo que todo tiene un poco de eso, como decir que es política. Es muy difícil decir que algo no es político, a propósito del concepto aristotélico. Bueno, pasemos ahora a hablar de algunos personajes. Yo sé que para usted va a ser muy difícil esta pregunta, tratar de
condensarla en algunos minutos, pero usted mencionó que había sido muy cercana a Violeta Parra. O sea, si a uno le dicen folclore chileno, probablemente es la primera figura en la que uno piensa. ¿Cómo podría usted explicarnos la importancia de Violeta Parra para el folclore y la cultura chilena? Bueno, yo diría que la violeta es como el símbolo de lo que tú decías de la ¿cómo se llama esto que dijiste? El sincretismo cultural. Sí, el sincretismo. Porque la Violeta Parra tú escuchas un verso de la Violeta Parra y a mí me pasó mucho, me acuerdo que llegó un alumno una vez con una poesía de la Violeta Parra y pensé, qué maravilla esta poesía, le dije, ¿qué es de Lope de Vega? No, me dijo de la Violeta Parra. En realidad tiene una riqueza de lenguaje impresionante, pero con castellano, pero con temas completamente chilenos, completamente populares, completamente, digamos, no se puede perder uno para dónde va. Pero ella es un personaje muy completo, porque ella tiene su literatura, tiene su música, tiene su pintura, tiene su escultura, es una persona, es una artista total, digamos. Sí. Pero todo su arte está como en la misma onda, en la misma línea. Y tú no podrías separar en la Violeta lo que viene de España con lo que viene de su raíz indígena o lo que viene es muy difícil separarlo. Ella para mí es un símbolo profundo de lo chileno, profundo símbolo de lo chileno. Y su influencia europea, yo te diría, claro, en la música se nota más la influencia europea que en la música chilena culta, te digo, que en otro arte, porque no tiene ninguna influencia de folclore, la música chilena culta muy poco. Ibaín anda de cabeza buscando una obra chilena que tenga alguna alusión al folclore y por qué que cuesta, ¿no? Cuesta mucho, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero no hay mucho. En cambio en la pintura sí hay, en la escultura, en la literatura para qué hablar. Y ella, te fijas, tiene un idioma, el idioma castellano de la Violeta es muy superior a lo que ella era y probablemente a la formación que ella tuvo y al ambiente en que ella vivía. El idioma castellano de la Violeta es una maravilla, es como de un súper español, digamos. Sí. Y su música, ella nunca tuvo como te digo, las técnicas. Si ella hubiera tenido las técnicas, no sé dónde habría llegado. Ella con lo poco que tenía, que eran las 6 cuerdas de la guitarra, nomás hizo todas las cosas que hizo. Y tenía una intuición fantástica, armónica y rítmica y estilística, digamos. Pero claro, como no tenía los medios, no pudo ir más allá, ¿no? Ahora eso quizás lo hace más demostrativo de lo folclórico, porque usted nos hablaba de la importancia de la oralidad en el folclore. Sí, claro. Como pareciera que pierde un poco el carácter folclórico cuando ya se transcribe a una partitura y se difunde. Bueno, lógico, porque ya tiene nombre, ya tiene autor. Ya tiene autor, ya está escrito, y si está escrito y tú quieres ser fiel a lo que la Violeta hizo, tienes que tocar lo que está escrito. Ahora, también te puedes poner a inventar una cosa encima, da lo mismo, ¿te digo? Siempre que Elizabeth Parra no te cobre derecho. Bueno, quería llevar esta misma pregunta, pero a otro personaje que ha estudiado Ibaín, que es Oreste Plat. ¿Cuál ha sido su importancia en el folclore y en la folclorología? Una palabra que todavía me cuesta decir. No, está bien. Yo creo, siguiendo un poco con lo anterior, hay una línea, ¿no?, de investigadores. Siento que él tiene la gracia, desde que Juan Antonio Mazona del Campo, miembro número de la Academia Chilena de la Lengua, censor además y poeta, censor de esta institución, lo ha comentado, que mejor lo conoce. Él de alguna manera se vincula con el folclore por los olores de las comidas y los sabores que le recordaban a su madre, y empieza a escribir Aide Leiva Torres, porque no hay que olvidarse que Oreste Plat era el seudónimo de él. El nombre real de él era César Octavio Müller-Ley. Yeah. Perdón, ¿cómo era el apellido? Müller-Ley. ¿Y por qué su hija, perdón, es de apellido Plat? Sí. El segundo nombre de ella es Plat. Porque Oreste le puso a ella y a Carol, que el hermano, eran mellizos, le puso Plat como segundo nombre. Entonces, por eso siempre han sido Müller Turina. Y además ella es hija de Josefa Pepita Turina, esta escritora también bien importante, que tuvo 7 libros publicados con vida, pero que hizo una labor infantil importante. También todo este tema con Walt Whitman, que fue una de las primeras 2 latinoamericanas en especializarse, etc. Pero bueno, sin irme del punto. Entonces, lo que hace él primero con... toma el tema, el 41 escribe un ensayo, que es grafismo
grafismo animalista en el hablar del pueblo chileno. Y después el 46, y eso tiene que ver precisamente también con el folclore social, él publica un libro que es clave para mi gusto y lo puedo decir que creo que es su mejor libro, que es Baraja de Chile. Entonces Baraja de Chile. Ya. Y Baraja de Chile, que además Memoria Chilena está descargable, se hace cargo de distintos aspectos. Se hace cargo de la lingüística, se hace cargo del tema carcelario, se hace cargo de los pregones, se hace cargo de las fiestas, se hace cargo de las comidas. Él ya tenía algunas cosas publicadas, algunos libros, pero él en vida publicó 58 libros sobre temas de folclore. Entonces ahí se hace cargo de nuevo de lo mismo, de la lingüística, de los mitos y leyendas, de las comidas, de las regiones, de los juegos, de las creencias. Claro, de las cábalas, del folclore médico, etcétera, etcétera. Y él ya, precisamente el 46, se casa con esa idea del folclore. Él dice que tiene también, y eso don Isidoro Vázquez de Acuña lo ha narrado con suma precisión y prolijidad, el referente como su compañero en ese tiempo, su hermano musical, era Carlos Lavín, que es un musicólogo que desde la Sociedad Folclore Chileno estamos recuperando también. Entonces, diría yo que él es una figura capital, más no hegemónica, dentro de lo que se entiende por el folclore, que era capaz además de establecer o de tejer una serie de redes a nivel chileno con, no sé, personajes tan diversos como Ricardo Bonoso, como Domingo Santa Cruz, como Alfonso Letelier, o mujeres, no sé, Brunilda Carte, María Esther Greve, Laura Rodi, Gabriela Mistral, fue muy amigo de Mistral también, estuvo en 3 países con ella. De hecho escribió un libro que se llama El Santiago que se fue a puntas de la memoria. Después, cuando él muere, se han publicado 4 libros póstumos, hay 3 más en imprenta, pero siempre un poco con esta idea del folclore. Ahora, en un tiempo más, vamos a publicar su antología de poemas, que son 40 poemas del año 26 al 42. Él partió como poeta. Y él empieza a poner de alguna manera en praxis toda esta cuestión de la folclorología. En el fondo, él se dice, soy folclorólogo. Por ejemplo, no sé, una diferencia con Manuel Dahnemann, que Manuel Dahnemann decía, yo soy un teórico del folclore. Oreste no, para Oreste era la investigación folclorológica, y para mi gusto también el primer libro, sabiendo que hay más, pero el primer libro que ya se hace cargo de manera concreta del folclore social es Baraja de Chile. Perfecto. ¿Este concepto de folclorología lo toma de algún otro lado o lo acuña él? No, lo toma, o sea, a nivel mundial, digamos, porque no hay que olvidarse que esto parte en 1846 con este sabio británico que era William Tom Jones, y él habla un poco de esto de folclore porque era folclore con K y con E. Entonces era saber del pueblo o saber sobre el pueblo. Y para Oreste era saber del pueblo. Más vale decir, por ejemplo, él siempre hablaba una frase muy simpática que era los guasos de departamento, en los años 80. Entonces él decía, bueno, porque usted se ponga una manta de Castilla y cante bonito y sabe la ciudad, más no es que eso no te invalida, pero no necesariamente eso es necesariamente folclore. Para él eso era teatro. Sin embargo, sí, por ejemplo, si en Aculeo hay, por ejemplo, grupos conjuntos que se hacen cargo del folclore, que hay payadores, las niñas de la novena, sin ir más lejos. Eso es un folclore, por ejemplo, propiamente tal, porque es parte de su territorio y no se saca ni se imita, ¿no? Ahí podríamos ir a una cuestión también más filosófica como de la imitación. Pero él toma el concepto de folclorólogo y a nivel chileno y sobre todo a nivel latinoamericano lo empieza a más que acuñar, a ponerlo en movimiento. Mira, a propósito de lo de los guasos de departamento, que no lo había escuchado con esa expresión, les quería ir ya pidiendo algunas recomendaciones. Si uno quisiera hoy en día, así como ir a una especie de escuela de folclore en el sentido amplio de la palabra, gastronómico, musical, teatral, o de ver alguna costumbre o rito que sea realmente folclórico y que no sea una imitación, como dices tú. ¿A dónde se puede ir, ya sea en Santiago o fuera de Santiago, un lugar que uno diga, mira, aquí sigue existiendo el folclore chileno? Es que yo creo que va a depender un poco de 2 cosas, haciéndome cargo de la respuesta a la pregunta tuya. Primero, si por ejemplo alguien quiere abordarlo desde lo intelectual, desde lo literario, yo creo, claro, mismos autores que hemos hablado, por ejemplo, no sé si es, ponte tú, como dice la profe Carmen Luisa, desde la animita. Entonces ahí, por ejemplo, puedes ir al folclore religioso sobre este Plat. Si quieres ir a una perspectiva más amplia, Plat publicó el 62, que se ha reeditado, su hija Karen Plat con el Fondo de Cultura Económica mayormente han editado hasta la fecha 89 ediciones de los libros de Oreste. Vale decir del 96 hasta ahora.
Entonces, por ejemplo, ese folclore chileno del 62, pero en su versión actualizada, que es un libro rojo muy, muy panorámico, es muy bueno. Si quieres ir, por ejemplo, al canto de Napuleo, hay un libro también de Juan Uribe Echavarría. Hay unos libros, sí. Si quieres ir, por ejemplo, no sé, pues al tema de cómo era la chimba, que comprendía en el fondo Recoleta, Independencia y Conchalí, la chimba de Carlos Lavín en el 46. Ahí hay una cuestión literaria. Pero, por ejemplo, si quieres ir desde el punto de vista ya como concreto a lo que es el folclore, o cómo ir, si tú quieres, por ejemplo, una rueda. ¿Qué es una rueda? Las ruedas son cuando los distintos cuequeros se colocan alrededor de... O sea, se colocan en rueda, en ronda, y empiezan a cantar, a interpretar, a hacer sus diferentes, vamos a decirlo así, performance, ¿no? Cuequer. Y ahí, bueno, un poco muy masculino además, pero los más avesados, los más intrépidos van desplegando sus saberes musicales, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, si quieres ir si quieres la cueca, anda a la rueda de Plaza Brasil, anda a la rueda de Plaza de la Plaza del Roto, ¿no? Del barrio Yungay, por ejemplo. Si quieres ir, por ejemplo, a una cuestión ya más de folclore social urbano, el dato viene de cerca, pero mi población, dormida en Peñalolén, la Junta de Vecinos número 18, histórica además, permanentemente hacen actividades, por ejemplo. Entonces ahí tienes una visión mucho más concreta y cercana de lo que podría ser algo más comunitario. Si quieres ir al canto a lo humano y a lo divino, sin duda Pirque. O sea, la cuna del guitarrón y del canto a lo humano y a lo divino está allá. Si quieres ir, por ejemplo, a lo de las alfarerías, Quinchamalí, diríamos, ¿no? Entonces va a depender un poco también de si te interesan los bailes chinos del norte. O sea, claro, eso te iba a decir yo, todas las bailes, las fiestas religiosas, esos todavía se mantiene muy puro, digamos, el folclore, y eso es una cosa auténtica y se puede ir cualquier persona, qué sé yo, a la Tirana o a, no sé, todas las fiestas que hay. Y lo que usted nos contaba de Apuleo, donde usted se crió, ¿queda algo todavía de eso? Mira, queda canto a lo divino, todavía acá quedan unos pocos, pero como te digo, está el machaqueo de la televisión, del ruido, los chiquillos jóvenes, todos trabajan afuera, todos trabajan en Santiago, todos están estudiando en algún instituto profesional o en una universidad. Entonces, es muy difícil que mantengan yo porque todas estas niñas de la novena, me cuesta horrores convencerlas de que se junten y que ensayen y que acuérdense, que no se les olvide que empieza la novena y que vengan y que canten, porque te fijas, es tan ajeno a la vida de todos los días de ellos que es muy fregado eso. Ahora, desgraciadamente no hay una dirección, digamos, desde arriba. Ponte tú lo que pasa en Pomaire. Tú vas a Pomaire y vas con las viejas y sí, pues yo soy la última que va quedando, porque mira lo que hacen ahora, puro pato Donald, te fijas, me quemado de greda. Sí. Y vas allá aquí en Chamalí, no tengo idea de lo que estarán haciendo aquí en Chamalí, pero me tinca que hacen muchas otras cosas además de los monitos negros, ¿no? Las monitas de Talagante, ¿las siguen haciendo? Pero ¿cuánta gente? ¿Habrá una o dos señoras que antes uno iba a Talagante y en todas las casas hacían? Lo que pasa es que ahí también está el vínculo, como tú generas un poco un recambio generacional que no necesariamente implica un desplazamiento de los maestros, vamos a decirlo así. Porque, por ejemplo, eso a nosotros algo que también en la Sociedad Folclore Chileno que se reconstituyó el 29 de enero del 2021 en Estación Central, que a nosotros nos preocupaba mucho. Es decir, por ejemplo, ¿quién hace la loza policromada de esta loza perfumada que hacían las antiguas monjas clarisas? Hay gente que la hace, unas 3 o 4 señoras que son más grandes, y una de ellas, me refiero a una la más joven, que es Greta Cerda Saldías, tiene 35 años, y que realmente, por Dios, que se le va la vida en eso y va y busca los materiales, está en el barro y hace una serie de cosas. Le invitan del Museo de la Taparra, le invitan de la Católica, le invitan de acá, de allá. Tuvo también recientemente algunas exposiciones afuera. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay un recambio generacional importante, por ejemplo, en esa área. O, por ejemplo, en el canto popular, alguien que toca acordeón, que está en la guitarra, que está en las poblaciones, que es Lautaro Yancaqueo, que usted lo conoce en la tesis. Entonces, y Lautaro tiene 28 años. No sé, está, por ejemplo, desde la investigación, más allá de mí, no sé, hay otros personajes también dentro de la misma sociedad folclore chileno que tienen 25, 30 años. Entonces, es importante también no solamente como abordarlo desde sus mismos territorios siempre,
sino también para que no sea esta idea de imitación per se, sino también de que se transmita eso hacia abajo, porque si en el fondo tú no generas recambio generacional o no enseñas, finalmente claro, muere es que lo que pasa es que también hay que pensar que la gente tiene que vivir de algo, entonces claro. Está muy bien que un joven tenga mucho interés en hacer macetero, pero si nadie lo ayuda a comprarlo. Ahora, hay fundaciones, yo sé, ponte tú en el Altiplano, que hacen esas cosas lindas, una mujercita que tejen cosas con lana de alpaca, eso en el centro de artesanía hay eso, pero muy poco. Por ejemplo, los tipos que hacen mimbre en Chimbarongo, Sí. ¿ah? Hacen un solo modelo de una cosa. Los tipos que cantean piedra ahí en la pasada en Aculeo, para allá donde estaba Santa Rosa de Pelequén. Alguien llevó una pileta china, una pileta china de piedra rosada. Todos los canteros hacen la misma pileta china de piedra rosada, o si no, unos monitos de Buda. ¿Cómo no hay nadie que se preocupe y le diga, no, señor, no haga un Buda, por favor? ¿Qué es lo que sabe hacer usted? Tú a la avenida Mata, donde están esos gallos que hacen muebles de madera, todos hacen lo mismo, absolutamente todos hacen lo mismo. A nadie se le ocurre hacer una cosa un poquito distinta. Hay una falta de entusiasmo o no sé si se podrá dirigir de alguna manera. Un problema de identidad también. O sea, claro, por supuesto, pero es que la gente hace los centros de madre. Centros de madre, las cosas que hacen las señoras en los centros de madre, son horrorosas, ¿para qué estamos con cosas? Después hacen una feria a las pobres para vender cosas y nadie le compra nada porque es muy feo todo lo que hacen. Si hicieran cosas bonitas, te fijas, bordados bonitos, cosas de cerámica, pues ¿estás seguro que venderían y vivirían de eso? Bueno, es como ir a una feria de artesanía también, ya sea en una playa o en la ciudad. Por supuesto, pero es que la feria de artesanía son puros hippies que hacen una cuestión que la copian de Brasil. Tú vas a Puerto Montt, antes tú ibas a Puerto Montt, te comprabas calcetines, gorros, frazadas, ahora vas y hay puras cuestiones peruanas y ecuatorianas. No hay un gorro de lana en Puerto Montt ahora. Son todos peruanos. Los traen de Perú en unas fardas así, viene el peruano con las cuestiones. No sé qué pasa en Chile, que no hay ninguna promoción de la cosa artesanal. ¿Y usted cree que ese fenómeno es algo propio de Chile o está pasando? Bueno, yo creo que en México menos, por ejemplo. Yo creo que es propio de Chile porque los otros países le sacan el jugo a su artesanía. Tú vas al Perú y llegas cargada de cositas, monitos de plata, ¿no es cierto? Y de esos espejos de Ayacucho, y no sé cuánto. O vas a México, ¿para qué hablar? Pues, ¿no? ¿Quién llega a México sin la fruta de papel maché? Todavía me quedan una que otra. ¿Ah? Ahora, esas que le gustan a los niños, mano, ¿no es cierto? Que ya se las come, que ya me quedan como mucho. ¿Ah? Eso está como perdido en Chile. La gente prefiere, claro, mucho más fácil ir al mall chino, ¿te fijas? Y en la ciudad, bueno, que también van llegando cada vez más los mall chinos, por ejemplo, a más ciudades, incluso pueblos, ¿no? Algo así como que el mall chino está en Concepción, Santiago y Valparaíso. En Aculeo hay dos mall chinos. Pero pareciera que esta pérdida de la identidad del folclore se da con mayor facilidad en las ciudades, ¿o no? O sea, si uno se va al sur de Chile, incluso a la Patagonia. Pero mira, una época en los años, cuando yo era joven, en los años 60, es que todos cantábamos tonadas, todos tocábamos guitarra, todos sabíamos. Estaban de moda las cosas de mimbre. Todas las casas tenían muebles de mimbre en la terraza. Había esas cosas que pintaba la Cuca Burger, que pintaba Pablo Burger, que pintaba ese señor que se llamaba, que pintaba unos pájaros muy bonitos, así pintados. Todo el mundo tenía pañitos para la mesa de eso, con unos cantaritos de pomaire. Todo el mundo tenía cosas de barro para servir el pastel de choclo. Estaba como de moda los chilenos. Hoy día no está para nada de moda los chilenos. Todo lo contrario, la gente, uno pone la cuestión de barro, ay, pero qué ordinaria. Me voy a comprar en el almacén en París una Oxford, ahora no sé cuánto. No sé qué pasa en Chile, ¿por qué tenemos como tan poco gusto, tan poco amor por las cosas de nosotros y ya se considera una rotería tener una silla de mimbre, ¿te fijas? Nadie tiene una silla de mimbre. Igual hay una cierta, o no sé si están de acuerdo con este diagnóstico, pero un cierto interés en ciertos sectores de volver al consumo local y qué sé yo, pero pareciera que también a veces es mucho más caro. No estoy pensando en la silla de mimbre, sino como en una cosa que quizás es más sofisticada, como el diseño nacional, no sé si se han dado cuenta, como la mochila hecha de cuero, pero sí. Claro, que probablemente va a ser mucho más cara también. Sí, claro, puede ser que sea más cara, por supuesto, la otra viene de China, no quiero que a los chinos le costará 2 pesos. Pero hay una falta de promoción, esa es la palabra, de promoción de los chilenos. Mira, la música, hay una ley que dice que las radios tienen que tocar 20% de música chilena.
y lo cumplen y ponen la música chilena a las 3 de la mañana. Cuando ponen. Claro, yo creo que va por dos lados. Una es efectivamente cuál es la cobertura que se le da o cuál es la promoción, la difusión. Porque si tienes una academia que no se hace cargo, que nosotros, usted sabe, hemos estado en esas conversaciones con la Casa de Bello y es un silencio de los glaciares, de los glaciares, como decimos nosotros, por un lado. Y por otra parte, efectivamente yo siento que también en el aula, es decir, cómo tú también incentivas el folclore como aprendizaje para los estudiantes. Claro, podemos decir, bueno, ni siquiera musical, porque claro, algo que tú preguntabas, por supuesto que nosotros entendemos, y eso desde la Sociedad Folclore Chileno también, que el folclore es más que canto y música, sabiendo que lo musical es un área muy importante. Pero a nivel del currículum, los estudiantes tienen, por ejemplo, no sé, algunas cuestiones con mitos y leyendas curricularmente en lenguaje y comunicación o lengua y literatura, entiendo que se llama ahora, asociado a este plan. Pero es como cuestiones muy satelitales, así como muy como que no quiere la cosa. La parte musical, a nivel de currículum escolar, hay liceos que ni siquiera tienen música. O sea, no solamente en la parte periférica, los liceos técnicos de Frentón no tienen música, no tienen arte visual, etc. Y por otro lado, se le liga el tema coreográfico, el tema de la danza a los profesores de educación física, y es cosa que tú te metas en el computador, en el celular, las mallas curriculares, y no hay una sola asignatura que incorpore o cátedra que ellos tengan en su formación como docentes pedagógica sobre danza chilena. Entonces, claro, al final del día es como... ¿qué está mal, el huevo o la gallina? No, es parte de un sistema como global y complejo que no necesariamente tiene que ver con que el folclore sea solamente parte de algunos contenidos, sino que, por ejemplo, si se mira un poco la experiencia de Argentina o en algunos estados de México, donde el folclore sí es una asignatura, sí es ya sea taller, ya sea un ramo, una cátedra, una asignatura dentro de las escuelas y liceos, podría ser también muy provechoso para incentivar también el imaginario de la idiosincrasia chilena. Como es en España, es impresionante. Yo estoy metida en Facebook, en unos programas de cosas españolas. Oye, Valencia, la famosa falla de Valencia. Hoy salen 10.000 personas a las fallas vestidas de valenciana, con los bailes típicos, hacen toda una fiesta, dura una semana entera la fiesta. Los andaluces, ¿para qué decir la Feria de Sevilla? ¿Para qué decir la Semana Santa? ¿Para qué decir todas las cosas folclóricas en España? Porque además que les reafirma su personalidad, imagínate la entrada turística lo que es. Sí. Imagínate lo que es solamente la entrada de turismo. Ni siquiera por eso lo hacen. Y por otro lado, los museos. Los museos, por ejemplo, el Museo Histórico tiene algunas colecciones de folclore, pero que se ven muy pocas veces. Es decir, el año 63, y esa fue la razón por la cual la Sociedad Folclore Chileno, en ese tiempo Asociación Folclórica Chilena, entró en un receso, era porque otro historiador, que era Carlos Larraín de Castro, en esos años, no le interesaba el folclore. Y nosotros tenemos un testigo de esos eventos que es, lo volvemos a mencionar, le mandamos saludos y de esto, que es don Isidoro Vázquez de Acuña. Don Isidoro dice, mire, la verdad es que a don Carlos, por Larraín de Castro, dice a don Carlos no le interesaba eso, su interés era la historia nacional, la colonia, la república, para él eso era cachivache. Entonces, claro, si el Museo Histórico, que en su momento tuvo una sección de folclore, por 60 años, por ejemplo, yo, alguien que admiro mucho la labor de ella, como fue, y creo que no estoy mal en el dato, fue la Sofía Correa, que me parece que fue directora del Museo Histórico de los años 90, que hizo una labor muy importante. Pero más allá de eso, de ella o de otros casos, no se me ocurre de hecho otro, pero como directores también de esto, existe, yo creo que lo único que existe es el Museo de Arte Popular, ¿no? El Museo de Arte Popular americano. Tiene un Museo de Arte Popular americano, ¿no? Sí, bueno, pero en fin, por lo menos tiene cosas folclóricas chilenas también. Ahora, pero fuera de eso, el otro que podríamos decir que tiene también una línea importante ligada a la artesanía es el Museo de Arte y Artesanía de Linares, que se conoce muy poco además, pero que es un museo estatal que creó Pedro Olmo, entiendo que por allá por el año 60. Pedro Olmo es importante pintor de Maule, Linares, etc. Y ahí hay una línea también de artesanías, tienen creo que hasta un dibujo de Picasso, una cuestión así, una cosa muy simpática. Y el otro museo que sí también está en el norte es Muarse, que es el Museo Arqueológico de La Serena, porque de hecho que fue miembro de la Sociedad Folclore Chileno era Jorge Irrebarren Charlín, el arqueólogo, que después primero era conservador y después llegó a ser el director hasta el 77, me parece que es cuando falleció. Que ahí hay una línea, si bien un museo arqueológico, pero hay una línea también como
folclorológica o de colecciones asociadas al folclore muy importantes. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando la conversación, pero no puedo dejar de preguntarles sobre la sociedad Bach, porque ustedes algo me venían contando que era una sociedad que está medio muerta y que ahora están intentando revivir. Si me pueden contar qué es y cuál es el trabajo de volver a despertar este monstruo, como me decía Tulio ahí, que están haciendo. Profe, usted primero. Bueno, es idea de Iván también. La sociedad Bach, como yo te explicaba delante, es una cosa que inventó Domingo Santa Cruz el año 17. 17. El 24 de junio del 17. 1917. Que se trataba, digamos, de mostrarle a la sociedad chilena algo, enseñarle algo sobre la música mundial de partida. Nunca habían oído Bach, nunca habían oído Monteverdi, nunca habían escuchado nada más que algunas óperas italianas así. No se oía música prácticamente. Entonces Domingo empezó esta tarea impro, digamos, con un grupo de personas que lo apoyaban, y después logró que el Ministerio de Educación, meterse al Ministerio de Educación con esta idea, y entonces hacer que la educación musical chilena ya estuviera un poquitito más a caballo, digamos, de lo que tenía que ser, enseñarle a la gente, a los chilenos, de qué se trataba la música. Bueno, y esto desembocó finalmente en el conservatorio, hizo un conservatorio primero, después se metieron al Conservatorio Nacional de Música, que estaba en la Universidad de Chile, cambiaron todos los planes de estudio, profesionalizaron la música, porque uno puede decir que los músicos sigan siendo unos caballeros de un sastre de buena voluntad que toca violín los días sábados, porque no llegamos a ninguna parte con eso. Y después entonces logró hacer todo el movimiento que yo te decía de la música en la Universidad de Chile, que fue una cosa gigantesca y fue una cosa fantástica, una cosa que en América Latina ni se soñaba con algo por el estilo. Y no sé si en muchas partes, bueno, en Europa sí, por supuesto, pero esto de institucionalizar en la música de esa manera como lo hizo Domingo fue notable. Bueno, y después esta sociedad Bach ya como que, tú me corriges, una vez que ya lo tomó la Universidad de Chile, que se hizo la facultad, ya como que la sociedad Bach no tenía demasiado, demasiado sentido, ¿te fijas? Yeah. Pero ahora se le ocurrió a Elaine en vista de que nosotros todos los que hemos hablado, te fijas, de que los musicólogos actuales jóvenes están un poco en la onda que están todos los jóvenes, menos ustedes, por suerte, de la refundación de todo, ¿no? Entonces, de conocer todo lo que hay para atrás, de conocer la labor, por ejemplo, la labor de Domingo, no se reconoce para nada, no se reconoce para nada. La educación musical está en el suelo. La difusión de la música chilena está en el suelo. Fíjate que la única radio que toca algún ratito, alguna vez, una música chilena es la radio Beethoven. Y nada más. Y tiene radio la USACH, tiene radio la Chile, tiene radio montones de universidades que tienen radio y ni siquiera se preocupan de eso. Entonces la idea de la sociedad Bach es volver a preocuparse de la educación musical, de los jóvenes, de los niños y de la sociedad en general. Eso es lo que Y desde esa descripción, digamos, ¿qué es lo que está haciendo ahora la sociedad Bach? Bueno, nosotros cumplimos, y pareciera que llevamos harto tiempo, pero cumplimos ahora recién un año, el 17 de octubre pasado, desde la reorganización. Yeah. Fue un proceso, como decíamos, bien apasionante, pero también yo le hice un poco también, o se lo propuse a la Jimena, a la profe Carmen Luisa, y a Pablo Palacio, que es el otro director de la sociedad Bach, y bueno, nosotros la profe va a contarles después por qué, nosotros nos llamamos hermanos Bach, entonces él es el otro hermano Bach, no hay masonería ni secta, nada de eso. No, porque nuestro padre de la música es Bach. Yeah. Nuestro padre es la música, que como todo hermano. Entonces todos los otros son hermanos, y Domingo decía que eran los hermanos Bach, entonces no hay nada, ni una Rosa Cruz, ni nada, no hay libros rojos, por lo menos no que yo sepa. Entonces, desde el proceso de reorganización, nosotros teníamos claridad, por ejemplo, tenemos unas alianzas que a veces son un poco temblorosas con la Sociedad Folclor Chileno, pero que se logran. Entonces, la Sociedad Bach tiene actualmente 3 líneas de acción. Una son estas cátedras, que son de orden académico, pero son programáticas, son abiertas. La cátedra Dr. Domingo Santa Cruz, que se organiza con la Sociedad Folclor Chileno, como decía, y también el Conservatorio de Música Laurencia Contreras, que depende de la Universidad del Biobío, que ahí analizamos música docta chilena. Por ejemplo, este mes, el 8 de noviembre,
fue la sesión que vimos obras de Tomás Brandmeier, de Domingo Santa Cruz, de Leodoro Ortiz de Zárate y de René Mengual. Ahora la sesión de cierre es el 6 de diciembre a las 6 de la tarde. Vamos a ver obras de Domingo Santa Cruz, vamos a ver de Danilo Cabaluz, de Carlos Boto, de Fernando García. Se me queda alguno. Bueno, a mí me Eso no se imparte como un ramo de las universidades que mencionaste, sino como atención. Claro. Después también está el seminario de música Domingo Santa Cruz, que se lo organizamos con la Escuela de Ingeniería de la Chile, que es lo más chistoso, digamos, chistoso en un sentido positivo, eso deberíamos hacerlo con música, pero bueno. Y ahí de alguna manera se habla de un compositor o se habla de una temática docta, qué sé yo, o de educación musical chilena, pero vinculado también a cierto material audiovisual, qué sé yo, porque la idea es que después pueda quedar para todas las personas que quieran reproducir. Y por otro lado, una cátedra que también es con la Sociedad de Folclore Chileno y la Universidad de Valparaíso, con pedagogía música, siempre en nuestra área. Y ahí es la cátedra de música Cora Bindorf, que es de mujeres en la música, pero más allá de la creación y la interpretación, sino también de la edición musical, de la gestión, de la pedagogía, que ya se ha confirmado para todo el 2024 también. Entonces, no sé, este año, por ejemplo, vimos a la pianista Frida Kohn, por ejemplo, de la Universidad Católica, muy importante también. Vimos a Cora Bindorf, que decíamos, primera directora y fundadora además del INTEN, el Instituto Interamericano de Educación Musical, dependiente de la UNESCO, de la OEA. Vimos, por ejemplo, a Magdalena Vicuña, editora de la revista musical chilena. Vamos a cerrar ahora el 7 de diciembre con una ponencia que se llama Obra y Gracia de Carmen Luisa Letelier, que la Universidad del Paraíso me la encargó a mí, entonces va a estar la profe y va a estar Tabita Esther Martínez, que es discípula de ella y soprano también. Por otro lado, una segunda línea que son los conciertos, que son de carácter público, que también son con aporte voluntario, muy asociados a las fechas religiosas. Ahora viene el Sarao Navidad, que el Sarao de alguna manera se vincula entre áreas que son lo docto, lo folclórico, docto folclórico y el salón, que el salón eran estas piezas más bien de divertimento, de sociabilidad popular. Y por ejemplo, no sé, dos estrenos que vamos a ver a propósito, una de las tonadas de Domingo Santa Cruz, que es Gemía la Tórtola, que es contexto del Premio Nacional de Literatura Max Jara, o por ejemplo las Alabanzas del Atiento, que se supone que alguna vez se estrenó en Estados Unidos, pero no aparece ni el disco, entre las cosas que Domingo Santa Cruz Morla, el arquitecto, el hijo entregó a la Biblioteca Nacional el 10 de enero del 87, no está el disco. Entonces se va a estrenar por el coro de niños Magunco, que dirige Cecilia Barrientos Kovacic, y el organista Jorge Pérez, que ya están acá en la iglesia de Lota, la Luterana al Redentor se va a estrenar. Y una tercera línea, y la última para cerrar, es la revista Marcias, que es de orden semestral, que era la revista de la Sociedad Bach, que la presentamos también con la Universidad de Chile, el Conservatorio de la Provincia de Contreras y nosotros, el 10 de noviembre pasado en el Salón Domeisco, con 11 manuscritos inéditos que cualquier persona la puede descargar gratis en sociedadbach.cl. Ya se está empezando a orquestar el número 2 que se va a presentar en el campo oriente de la Universidad Católica. Buenísimo. O sea, para seguir todas estas actividades, sociedadbach.cl. Sí. Perfecto. Sí. Y ahí donde también vas a quedar mareada. También donde está la mano del maestro Juan Pablo Izquierdo, que también espectacular. es hermano Bach también. No, sí, él ha logrado conseguirse a la gente más increíble. Está Juan Pablo. También en Premio Nacional, ¿no? Sí, claro. Está Max Valdés. Oye, a Miriam Singer no le hemos convidado. Hay que convidarla. Está Orlandini, está Juan Moura, sí, no sé, Pablo Dela, Silvia Sandoval, Alejandro Santa Cruz. Ahí nos tienen que invitar a todos a ese lanzamiento. Bueno, y prepararse para los 100 años de la Sociedad Bach, ¿o no? ¿Cuándo sería? Lo que pasa es que, claro, a ver, la Sociedad Bach en rigor tiene 106 años, pero hay... como había dicho el 1917. Claro. Claro, pero tú estás bien en el sentido de que son dos periodos, porque el primer periodo va del 17 al 22, que es como estos coros de niños, porque no solamente es eso, sino que eran Domingo lo dice así, estos alegres, entusiastas muchachos universitarios que se dedicaban a cantar coros polifónicos de Bach. Entonces, si después descargan la revista hay un artículo mío que se llama Renacimiento de la Sociedad Bach, entonces todos creían que eran medio locos porque cantaban los días martes, iban entre las casas de ellos ahí por San Antonio y Agustina cantando los coros de Bach. Entonces eso es hasta el 22. Domingo después se va a Europa como secretario, no me acuerdo de qué diplomático, hasta el 22, o sea el 22 se va, después el 22 pasa entre España, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza creo,
Y ella se casa con Wanda Morla Lynch, que es su primera esposa, la madre de Domingo Santa Cruz Morla, que ella también era hermana Bach. Se casan en París, vuelven, nace Domingo hijo acá, y ahí viene como la ofensiva pública, dice Domingo en sus memorias, respecto a todo el despliegue ya público, o en el fondo el ejercicio profesionalizante que pasa. Entre medio se le muere la esposa el 14 de abril del 26, eso lo destruye emocionalmente, logra salir a flote, y de ahí vienen todas las cosas que él funda, es decir, hace el primer oratorio de Bach de Navidad en castellano el 25 de diciembre del 25, el Conservatorio Bach el año 26, la revista Marcia el año 27, la Dirección General de Educación Artística, la reforma al conservatorio, y que por de pronto el gran cometido de esta sociedad Bach es repetir la reforma del 28. Oye, ¿cuándo fue diputado? ¿En qué época? Creo que a finales de los Porque 30. mientras era diputado sacó una ley, sí, con la cual se pudo crear la Orquesta Sinfónica y se pudo mantener la Orquesta Sinfónica, que tú sabes que la ley no está derogada. Una ley que todos los espectáculos públicos pagados tenían que dar un no sé cuánto % para el funcionamiento de la Orquesta Sinfónica. Con eso la creó. Y parece que no se ha derogado esa ley. El gobierno de Pedro Parece que no se usa nomás. Pero imagínate con las plata que se recaudan en los arenas, Movistar, en todas esas cuestiones, los millones, esas entradas que valen como 300 lucas de Miguel y todo eso. ¿Cuánta plata habría para la Orquesta Sinfónica? Sí, claro. Sería fabuloso. Bueno, ahora sí que tenemos que ir cerrando el panel. Les quiero pedir una última pregunta, que es, como somos una editorial, siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro. Y en este contexto, o algún artículo, pero en realidad un libro que sea como más de un primer acercamiento al folclore o a cualquiera de las cosas que hemos conversado en este panel. ¿Respecto al folclore? Sí, respecto al folclore. Hay un libro muy bonito que es de Fidel Sepúlveda. ¿Tú lo conoces? Que es una especie de recopilación de versos chilenos folclóricos, que es precioso. Es parecido a lo de Echeverría, pero mucho más amplio, porque lo de Echeverría es nada más que de culeo, pero esto es muy amplio, es muy bonito ese libro. Perfecto. Sí. Fidel Sepúlveda. Fidel Sepúlveda fue profesor de estética en la Católica, yo lo conocí en pedagogía en la Católica, y yo creo que llegó a ser, no sé si director del Instituto de Estética de la Católica, me parece. Yo haría dos sugerencias, una más literaria y la otra más de revista, vamos a decirlo así. Literaria, por supuesto, Oreste Plat, y no Baraja de Chile. Te voy a decir por qué, porque Baraja de Chile ya es un libro mucho más narrativo, más de crónica, sin embargo sí lo recomiendo. Pero creo que el libro primario, para que alguien se arme como una panorámica completa del folclore, sin duda es Folclor Chileno, del año 62. En ese tiempo con K y con E, hay todo un tema también lingüístico ahí, porque actualmente es folclore con C y sin E, a propósito de la Real Academia Española y de la Academia Chilena de la Lengua. Y en una perspectiva más de revista, precisamente la revista que yo ahí también tengo un matiz, profe, que es, yo creo que hay refundacionalismos y refundacionalismos. Entonces nosotros refundamos la revista Folclore Chileno, la que era de Lens, por un tema muy simple, y es que la revista estaba muerta, y nadie la inscribió ni nada. Y claro, nosotros también ahí, para ir más allá de democratizar el folclore, que creemos en eso también, como en la sociedad Bach, en la educación musical chilena, sino que también para que hubiera un nuevo espacio de investigación folclorológica. Entonces la revista, ya los 4 números se pueden descargar, eso está en folclorechileno.org/revista, digamos gratuitamente, y ahí pueden encontrar textos de Oreste Plat, de Domingo Santa Cruz, de Alberto Rier, de Pepita Turina, de varios otros personajes, y la revista número 5, que viene ahora el primero, también la van a poder descargar gratuitamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen Luisa, por esta conversación. Muchas gracias, Ibaín, y gracias también, por supuesto, a todos los que nos están mirando en sus casas. Muchas gracias a ustedes, y las felicito por el interés que demuestran por nuestras raíces y por nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.